2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué tal, amigos? Bueno, en esta ocasión les mostraré cómo hacer un ventilador casero con los siguientes materiales. Bueno, lo que usaremos como soporte sería una tabla, esta piececita que saqué de un mecanismo de casetera de un estéreo. Aquí nos va a servir para montar aquí los motores y así, para que quede algo elevado el motor y las aspas no pegan aquí abajo. Bueno, también lo que ocuparíamos serían cables para conectar los motores al interruptor y después a la fuente de poder. Ocuparemos el interruptor de encendido y apagado y nuestra fuente de alimentación, que sería este cargador de universal de 3 a 12 voltios para regular la velocidad de los motores. Y aquí estarían las aspas del ventilador. Bueno, estas aspas las reciclé de otro ventilador que ya no servía. Y estos motores los saqué de una VHS, de una videocasetera. Aquí uní los 3 motores, les puse una banda para que tengan suficiente fuerza para mover las aspas. Bien, pues lo primero que vamos a hacer sería poner esta pieza así, fijarla con unos tornillos. Bien, aquí ya quedó fijada con un tornillo. Ahora ponemos otra por el otro lado para que no se mueva tanto. Bien, aquí ya quedó el soporte para nuestro ventilador. Ahora lo que seguiría sería poner las aspas. Después, ya al último, seguiremos con la parte de electrónica, el cableado y todo eso. Bien, ponemos los motores de esta forma, que quedan sentados aquí en esta laminita. Bien, para asegurarlos voy a usar cola loca. Aplicamos el pegamento, colocamos los motores y esperamos a que se seque, a que seque tantito el pegamento y queden ya bien sujetos a la lámina nuestros motores. Como pueden ver, ya quedó sujetos nuestros motores aquí a la base. Ahora lo que seguiría sería poner un interruptor aquí de encendido y apagado. Lo vamos a pegar en esta parte. Ya posteriormente agregaremos los cables. Bien, aquí está nuestro interruptor. Lo vamos a pegar en esta parte. Usamos pegamento contacto. Ponemos en esta parte. Y ahorita soldaremos los cables.
Bien, aquí para hacer la conexión sería de este sería el positivo y negativo. Además aquí voy a utilizar otro cable, un cable un poco más largo, porque estos van a quedar muy estirados. Ponemos a calentar nuestro cautín para proceder a soldarlo. Bien, ahora estañamos los cables para poder soldarlos a los motores. Soldamos el polo positivo a una pata de los motores. Soldamos la otra. Bien, ahora aquí una punta que es el positivo la soldaremos a una pata del interruptor. Bueno, pero aquí así tienen que quedar los cables, positivo con positivo y negativo con negativo. Y ahora soldaremos una pata, la positiva, a una pata del interruptor. La estañamos. Y la soldamos a la primera pata del interruptor. Ahora la pata negativa va a ir a nuestra fuente de alimentación y el cable positivo de la fuente de alimentación irá aquí. Bien, aquí tenemos nuestra fuente. Estañamos los cables. Bueno, este cable que tiene la franja blanca con negro, bueno, la franja blanca es el positivo y el negro que no tiene nada es el negativo. Bueno, aunque esta fuente de alimentación, bueno, este cargador universal tiene para invertir un botón para invertir la polaridad. O sea, lo seleccionamos y va a girar al revés. Aquí sería positivo y negativo, acá negativo y positivo. Bueno, procedemos a soldar los cables al interruptor. Lo soldamos aquí. Bien, ahora estos dos que nos sobran los unimos juntos. Estañamos el polo positivo de los negativo de los motores, perdón. Y los juntamos.
Como ven, ya quedó junto, ya está armado nuestro circuito. Nada más sería aislar este cable que no pegue con otra cosa o con las aspas. Bien, aquí ya tenemos ordenados nuestros cables. Ya está conectada la fuente de alimentación. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser probarlo. Lo encendemos. Bueno, nada más aquí, como no sé si pudieron notar, está girando al lado contrario. Aquí invertimos la polaridad y ahora tiene que girar al otro lado. Ahora sí ya está echando aire. Ahorita está en 3 voltios. Le subimos. Están 4.5 voltios. Subimos. Además, como está vibrando mucho. Ahí están 7.5 voltios. Subimos a 8, 9 que diga. Como ven, ya está funcionando nuestro ventilador casero. Si echa mucho aire, pues. Nada más aquí, para que no vibre mucho, pues sería agregarle, no sé, un tubito o algo para que no se mueva tanto el motor. Pues ven, como ven, ya quedó nuestro ventilador casero. Ya la velocidad la regularemos con el interruptor que tiene el cargador. Ahí ya bajamos la velocidad a 3 voltios. Subimos a 4, 6, 7 y 9 y 12 voltios. Y el interruptor para desactivar la corriente. Bueno, esto ha sido todo, amigos. No olviden suscribirse y dar like si les gustó este video. Y pues ya sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bueno, este sería ya un acercamiento para ver el ventilador de cerca, para que lo vean de cerca. Aquí está el interruptor, las aspas, aquí está el motor, los motores, la parte de atrás, aquí está el cableado. Aquí ya va conectado a la fuente, ya está conectado. Lo encendemos. One, two, three, four, five, six, seven, eight.